De exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Para elevar el debate. El asesinato del Cordero. Dios solo sabe lo que pasó en esta república. Para ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia. Se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Yes, we can. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por estar con nosotros en la señal de Pichincha Universal en la 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Además, este programa está siendo retransmitido en vivo a través de la cuenta de Pichincha Universal. Esto es Vanguardiando, soy Ivette Celi. Y yo, Ramiro Aguilar, que tengan una linda tarde. Son las 18 horas con 3 minutos de hoy día, lunes 16 de diciembre del año del Señor 2019. Estamos a ya 14 días, 15 días. Mitad, 14. ya se acaba el año, mitad de diciembre. Este es nuestro programa. Tú preguntabas, ¿qué número de programa ¿Qué número? llevamos? Y este es nuestro programa número 15. Empezamos el 12 de agosto. Y llevamos nuestro 15º programa hasta la actualidad. Y este es el penúltimo del año. Este es el penúltimo del año y ha sido una mitad de año cargada de reflexiones. Intenso, oye. Intenso. Este programa que hicimos el 8 de octubre estuvo un poco intenso. Sí. Intenso estuvo. Es que hemos tenido mucho de qué hablar. Mis condolencias, doctor Ramiro, por la pérdida. Te me estás poniendo sal. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás abriendo la herida y me estás poniendo sal viva. Nunca había visto en Twitter tanta interacción. Me llevaba el diablo ayer. Con el fútbol. Usted les llevaba el diablo al más diablo de los infiernos me llevaba ayer. ¿Qué? Déjame decirte una cosa. He disfrutado mucho el programa. He disfrutado muchísimo el programa. Ha sido un placer conocerte, un placer interactuar contigo estos meses. Es mutuo. Eres una mujer excepcionalmente inteligente. Es realmente un placer interactuar contigo e interactuar con nuestros oyentes. Cuando me propusieron la experiencia del programa, cuando me dijeron, Ramiro, ¿quieres hablar de política y de filosofía y de cine y de libros en la radio? Dije, sí, chévere, pero ¿quién va a oír? No ha de oír nadie. Y resultó una experiencia muy bonita y aparte de eso, el gusto de conocerte, el gusto de interactuar contigo y de enriquecerme profundamente con esa frase que dice, el show debe continuar. Han habido lunes muy complejos, donde créeme que ha sido costoso en términos en términos personales el hablar ante el micrófono, pero el show debe continuar. Hay que divertirse un poco, hay que divertir a la audiencia, y hoy tenemos un tema que es elegido por Ivette Celi: las mujeres gobernando Finlandia. Bueno, más allá del feminismo por sí solo, es interesante hacer una reflexión con respecto a lo que sucede en los países nórdicos. Hemos hablado mucho este año, nos hemos ido a México, Argentina, hemos estado en Brasil, hemos hablado de Colombia, de Bolivia, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de feminismos, hemos hablado de libros, de cine. La semana pasada hablamos del irlandés y hoy creo que hay mucho interés en redes, en las noticias, en la web, sobre lo que está sucediendo en Finlandia con el triunfo de la primera ministra finlandesa, la más joven en todo el mundo, tiene 34 años. Yo hace 34 años no sabía ni qué quería de mi vida en el año 35, así es que, y en Finlandia ya una mujer joven, muy joven, que tiene pros y contras, ¿no? Que tiene pros y contras. Tiene pros y contras. Yo creo que en política la edad juega a tu favor, porque debes ver correr agua bajo el puente, y créeme, debes ver correr agua bajo el puente para poder
saber cuándo te echas del río y cuándo no. Y claro, 34 años es una edad muy tierna, ¿no? Muy tierna. Sí, y bueno, veamos qué sucede, porque las críticas han sido positivas en su mayoría. Sin embargo, bueno, hay que entender un poco por qué Finlandia llega hasta este momento y cuáles han sido sus dinámicas. Por el frío. Como te decía, me parecía más interesante que hablar únicamente de la primera ministra finlandesa, es entender un poco cómo se desenvuelve ese país en medio de un espacio de alrededor de 5 o 6 meses de frío y más de 50 días al año en oscuridad absoluta. Vamos a hablar de aquello, pero primero vamos a escuchar la primera canción que es elegida por nuestra productora Andreita. Ni una, como dicen en mi barrio, ni una canción me dejaron poner. Es que usted por morirse de las iras desaparece por y no morirme dice, de las no iras, quiero saber nada. Estaba en el más profundo y oscuro de los infiernos. Entonces ahora vamos a escuchar esta canción escogida por Andreita, Leslie Gore, You Don't Own Me. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. ¿Sabías que esta pequeña pila de litio arrojada en la naturaleza contamina 3.000 litros de agua? ¿O que este foco ahorrador roto libera partículas de mercurio que son muy peligrosas para los seres vivos? Este tipo de elementos son considerados como residuos peligrosos y deben ser eliminados de una manera cuidadosa. En este capítulo de Nuestra Huella te enseñaremos a identificar a cada uno de estos elementos y cómo deshacernos de ellos de una manera responsable. Aceite de cocina, detergente, lacas de pintura son algunos de los productos que usamos con regularidad. Lastimosamente, cuando estos son desechados en rellenos sanitarios o expuestos al aire libre, son altamente contaminantes. ¿Cómo manejar y desechar estos residuos peligrosos? Antes que nada, debes identificar cuáles son los... Son las 18:10. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos. Un abrazo a todos quienes nos están siguiendo a través de la línea de Facebook Live en Pichincha Comunicaciones. Gracias por sus comentarios acerca de este programa. Vamos a hablar de Finlandia y de qué es lo que sucede. Este es un país nórdico, es un país que es nuevo en la Unión Europea desde 1995 nada más y tiene 5.5 millones de habitantes. Es un país pequeño, pese a que es uno de los, en extensión, de los más grandes de Europa. Tiene 338,000 kilómetros cuadrados y 16 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es... despoblado. Despoblado, ¿no? Con una densidad poblacional mínima. Sí, el Estado finlandés ha sido un Estado marcado por guerras, ¿no? Perteneció a Suecia hasta el siglo XIX, bueno, entre el siglo XVII y XVIII con Rusia, luego otra vez con Suecia, bueno, y ha estado como marcado hasta 1917, que se separa de la Unión, de Rusia, y siempre con estos avatares marcado por la guerra. Pero además uno de los problemas constantes de Finlandia es el alcoholismo. ¿Tú sabías de eso? Así no sabía. No sabía. Vi el rato que leí la pauta. Han sido terribles para un chupe. Pero debe ser el frío también. Sí.
Bueno, además tiene un índice de suicidios alto, muy alto, porque justamente uno de los datos es el frío. Este problema de tener inviernos tan largos y además periodos de falta de luz. De noche, ¿no? De no luminosidad. Tan altos. El invierno puede durar hasta 6 meses. Efectivamente es desde noviembre hasta mayo. Déjame contarte una anécdota. Un amigo mío se fue a estudiar en Rusia. Y llega su vecino, un día llegó su vecino y le tocó la puerta. Le dijo, vea vecino, buenas noches. Y le trae una cajita. Y le entrega la cajita. Entonces, mi amigo abre la caja y encontró un PSP, una consola de juegos. Entonces le dice, bueno, muchas gracias, pero ¿y esto? Yo vine a estudiar, soy un becario ecuatoriano que vengo a quemarme las pestañas. Rudo becario ecuatoriano. Claro, rudo becario ecuatoriano. A mí el frío no me hace nada, me quemo las pestañas, pongo los pies en agua helada y no pasa nada. Entonces el ruso le dijo, sí, perfecto, pero tú eres un hombre del trópico. Tu necesidad de luz es orgánica, no es un tema de que seas el hombre duro. Entonces vas a pasar mucho tiempo en casa, vas a pasar mucho tiempo encerrado y te va a comer la depresión. Entonces te vengo a dejar esta consola de juegos para que te entretengas y comiences a adaptarte con mayor facilidad. Real. A los 3 meses mi amigo andaba en una depre terrible, pero brutal, y era orgánicamente, y ves, no te hablo de que bestia esa ensoñación de la luminosidad y el romanticismo, no, es orgánico, es un tema de que estás adaptado a un nivel de luminosidad mucho mayor que la gente del norte. El invierno en España es durísimo. Yo pasé un invierno cuando estudiaba allá y el frío efectivamente es deprimente. El invierno en Francia es mucho más fuerte que el de España. La depresión es mucho mayor. Ahora imagínate en los países nórdicos hay temperaturas que van desde el menos 20 hasta menos 40 grados. Claro, para mí es inimaginable. Eso tiene que llevarte al alcoholismo, no puedes llevarte a otra forma. ¿Sabes tú cuál es el índice de consumo de alcohol puro por habitante en México? México es uno de los países que más consume alcohol. ¿Cuánto es? Es de 6.1 por habitante. De 6.1 litros anuales por habitante, pero de alcohol puro. ¿Ya? En Finlandia el consumo medio de alcohol puro por habitante es de 11.9 litros. Claro, el doble. O sea, estamos hablando de más del doble. Claro. Del doble, efectivamente. El doble. Es. Así es que, bueno, el problema del alcoholismo es un problema latente y grave sobre el cual se han hecho campañas muy fuertes para evitar el consumo. Y como el alcohol es un depresor del sistema nervioso también, es real. Por eso es que la gente dice, nuestra productora Andreita, que andaba el fin de semana con el corazón en vilo, que es, lo que tenía era un chuchaqui terrible, ¿no? Entonces hay una depresión del sistema nervioso. Y ¿por qué será que en el chuchaqui me siento tan mal? Es porque está el sistema nervioso afectado. Imagínate, si consumes ese nivel de alcohol con el invierno y la falta de luz, obviamente vas a tener afectación a tu forma de entender la vida, ¿no? Hasta que te adaptes. El ser humano se adapta a todo. Pero hasta que te adaptes o en la medida en la que las condiciones adicionales funcionen, tienes ahí un problema real donde la geografía afecta tu forma de vida. Hay una expresión muy popular en Finlandia, de hecho, al hacer este programa ya tenía una curiosidad enorme de conocer Finlandia, ¿no? El problema es que el tiempo reducido en el que se podría disfrutar de ese país es apenas de 6 meses, donde se podría planificar un viaje. No sé qué. Hay gente que va a ver los fiordos en Noruega. ¿Sabes lo que son? Son una parte en el mar donde tienes una luminosidad especial, la vas en crucero, boreal. Esa vaina y vas en crucero. Ajá. Es famoso, hay que ser pudiente, ¿no? Claro, hay que tener dinero para hacerlo, pero hay una palabra que te dicen, ¿no? Si quieres conocer Finlandia, tienes que conocer este concepto que se llama kalsarikanit. ¿Qué es eso? Kalsarikanit es una expresión popular finlandesa que es beber solo en casa con ropa interior. Ah. Entonces, he sido medio finlandés yo. Usted bebe solo en casa y en ropa interior. Claro, he sido medio finlandés. Bueno,
por los altos índices de alcoholismo en Finlandia, esta expresión de beber solo en casa en ropa interior se hace como la más adaptada a un sistema en el que el consumo es altísimo. Entonces, las medidas de política pública propuestas en los últimos años en Finlandia impiden la venta de alcohol en bares, discotecas, en sitios de recreación y de ocio, inclusive en restaurantes. Con lo cual, beber casa solo y en ropa interior pues se vuelve como una cultura ya sí, claro, del finlandés, ¿no? Súper interesante eso porque es un país al que nosotros estamos tan lejanos y que difícilmente nos interesa entenderlo, comprenderlo. Pero en redes sociales ha habido tanta publicidad, ¿no?, o difusión sobre el nuevo gabinete de gobierno finlandés, que todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo Finlandia! Pero Finlandia tiene unos problemas también graves que también se debaten entre la política y la política de derecha, de extrema derecha y demás. Sin embargo, es interesante entender algunas. Finlandia fue parte de Suecia hasta 1809 y hasta 1917 de Rusia, que era conformado como el Ducado de Finlandia. Por eso es que no se puede separar lo uno de lo otro, ¿no es cierto? Inicialmente la lengua oficial era el sueco y hasta que el finés o el finlandés también se llama, ganó terreno. Los conflictos terminan con la disolución de la URSS en 1991, porque siempre están en constante guerra, muertos, más de 35,000 muertos en revueltas, guerras civiles y demás. O sea, es una historia bastante compleja para un país nuevo. Y esto simplemente para reflexionar que no tienen esta construcción democrática de vieja data, sino que es una construcción nueva. Su gigante electrónico que quebró hace algunos años es Nokia. Nokia es finlandés. Eso no sabía. ¿Te acuerdas que todos empezamos con los famosos teléfonos Nokia? Que eran irrompibles. Que eran una eso era cosa seria. Nokia te duraba más o menos como la herencia de la mamá. La herencia de la mamá, ¿no? Claro. Hasta que mueres te guardas algo. Y todavía hay gente que tiene sus pequeños Nokias guardados y que sirven para defenderse de un asalto. Para defenderse de un asalto, efectivamente. Actualmente Finlandia tiene algunos avances, principalmente en tecnología y en diseño. Esos son unos expertos en combinar el diseño y la tecnología, lo que ha hecho que su economía sea mucho más Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos de Finlandia? Hoy no hice el deber. Finlandia hasta hace unas décadas era agrícola eminentemente, pero luego comienza a generar tecnologías por un aspecto que es súper interesante y es la educación. Para Finlandia la educación es una de sus primeros compromisos. Es una de las economías más prósperas de Europa. Y además lo interesante es que ellos apuntaron a la educación, es decir, que el hecho de que ahora tengas una equidad de género para diciembre del 2019 casi equilibrada, digamos, se debe a una apuesta constante o permanente por la educación. A la educación. Entonces, no es únicamente por el hecho de que sus gobernantes sean mujeres, sino porque además, es un país educado, ¿ya? Con muchas facilidades. La educación es gratuita, al igual que la salud y al igual que los principales servicios. Sin embargo, los impuestos son muy, muy altos. Pero tiene su explicación, porque si tienes un país con tan baja densidad poblacional y con un alto índice de prestación de servicios públicos y con calidad en la prestación del servicio, los pocos habitantes son los que financian el servicio público y el impuesto es obviamente la tarifa del servicio. Tiene lógica que sea alto, ¿no? Pero, a diferencia de otros países, o los países de nuestra región, los gobiernos han priorizado más que la dinámica de mercado, el estado de bienestar. El estado de bienestar es un concepto del que todo el mundo habla, ¿no? ¿Cuál es de qué se trata el estado de bienestar? Finlandia, tal vez uno de los ejercicios más interesantes para analizar el estado de bienestar es este país. Con lo cual, todo es progresivo, los impuestos son progresivos, van desde el 4.5% de impuesto al valor agregado, el que conocemos nosotros como IVA, hasta el 21%.
¿no? Son, dependiendo de los ingresos, dependiendo de las formas de aplicación de los impuestos, y en impuestos pueden llegar a pagarse hasta el 40%. O sea, son impuestos muy altos. Claro. Holanda tenía un promedio de impuestos que llegaba hasta el 30%, pero Finlandia tiene una proyección promedio de impuestos hasta el 40%. ¿Cómo se justifica? Claro, un habitante finlandés no tiene que preocuparse por la educación, correcto, no tiene que preocuparse por la salud, eso está proyectado. La seguridad social no es una seguridad social como en el paradigma estadounidense, y que es el nuestro también, que solo aporta el que trabaja, sino es general. Entonces todos tienen derecho, todos, sin ningún tipo de restricción, tienen derecho a una seguridad social y a un sistema de pago por paro. Es decir, optan por el equilibrio integral de la población a través del incentivo hacia el trabajo. O sea, todo aquel que quiera trabajar tiene posibilidades de hacerlo, y asimismo todos, estando en su ejercicio laboral, también contribuyen a la estabilidad y al equilibrio de toda la sociedad. Es interesante. Por otro lado, si usted se queda sin trabajo en Finlandia, tiene derecho a un salario mensual de alrededor de 590 euros al mes, hasta que pueda conseguir trabajo. Suena bien, ¿no? Suena bien. Me está guiñando el ojo. Sí, ya me está guiñando el ojo de irme a Finlandia. Oye, pero estaba chequeando la pauta y, claro, el tema de Finlandia en el contexto de las redes es básicamente lo que acabas de decir, un tema de educación. Se ha ponderado mucho la calidad de educación finlandesa, pero mira la paradoja. Tienes tú un país con una gran educación, la persona crece, madura, ¿no es cierto? Y al madurar, a pesar de tener un ambiente de cobertura en términos de sus necesidades básicas, se topa con la hostilidad de la geografía. Y es algo que se ha venido estudiando mucho en los últimos años, es decir, cuán determinante es la geografía en el proceso de desarrollo de la comunidad humana. Con un clima tan hostil, ¿no? Pero, bueno, Finlandia no siempre fue así. O sea, Finlandia era uno de los países con alta desigualdad, altos niveles de machismo, violencia de género, delincuencia, suicidios y estos niveles de alcoholismo de los más altos del mundo. Sin embargo, la política pública ha ido estableciendo una dinámica que ha permitido que este país vaya equilibrándose a pesar de ese clima hostil. Claro, los que quedan vivos se organizan. La ley del equilibrio, decía mi papá. Los que quedan vivos se organizan. Pero claro, debe ser también un espacio de supervivencia, ¿no? Eso quiero llegar, es decir, el tema final, el tema del gran debate y claro, conversando desde la especulación teórica, no conozco Finlandia, pero simplemente haciéndote un poco a la idea del rigor del clima, del rigor de las estaciones, te planteas el hecho de que finalmente el ser humano, más allá de, te planteas, lo dejo sobre la mesa, que el ser humano, más allá de esta enorme capacidad de adaptación que tenemos, de alguna manera terminamos siendo determinados por, entre otras cosas, las circunstancias del entorno, correcto. Sí, el interés de este programa, además que era como conocer este boom de todo el mundo, sí, en Finlandia gobiernan las mujeres jóvenes y tal, y todos felices amando Finlandia, entender un poco que es una sociedad muy complicada y que es un espacio y un entorno mucho más complicado, hostil, ¿no? Y eso es que solo era darle la vuelta a la moneda y entender un poco más. Vamos a seguir hablando de Finlandia, son las 18:25 y vamos a pasar a nuestra segunda canción. ¿Tú sabías que habías escuchado alguna vez Apocalíptica? No. Una banda finlandesa de Helsinki, con un tema de su autoría, se llama Hope, que yo creo que les va a gustar mucho. Vamos a ver. Manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía.
Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas. Gracias por seguir junto a nosotros bajo la señal de Radio Pichincha Universal 95.3 de FM. Estamos hablando de Finlandia justamente por este boom de redes sociales sobre la nominación de la nueva ministra finlandesa, que no es la presidenta
del Estado finlandés, sino primera ministra. Claro, deben tener un régimen parlamentario. Tienen un régimen parlamentario. Entonces esta señora debió haber ganado el partido de la señora debió haber ganado las elecciones legislativas. Explíquese, doctor, ¿qué es el sistema parlamentario? A ver, hay dos formas hay varias formas de gobierno, pero en un esquema republicano tienes tú un régimen presidencial donde tienes equilibrio de poderes en teoría, legislativo, ejecutivo y judicial, y la administración pública está a cargo del Poder Ejecutivo, la legislación y la fiscalización al cargo del Poder del Congreso y la resolución de conflictos individuales en la justicia. En los regímenes parlamentarios, el jefe de gobierno nace de quien gana del movimiento político que tiene la mayoría de legisladores. Entonces, tú armas gobierno en la medida en la que tu número de legisladores te permite pasar las leyes y gobernar. Si tú pierdes la mayoría en el Congreso, automáticamente te ves forzado a anticipar elecciones. Algo muy parecido a lo que ha pasado en España, que se están eligiendo cada media hora porque no logran consolidar gobierno, y en Italia igual. Entonces, el presidente el jefe del Estado es el presidente, que es una figura más bien diplomática, ¿no? Es como en Francia, hay un presidente del Estado, es diplomático, es el representante, digamos que oficial del Estado para efectos protocolarios, pero el poder real, la ejecución de las políticas y el diseño de las políticas está en un ejecutivo que es marcado por el partido que tiene la mayoría en el Congreso. Y Europa es muy, muy, muy de regímenes parlamentarios. Uh-huh. Entonces, cuando hay personas que te dicen, ¿por qué Angela Merkel está en el poder 15 años y nadie dice nada? Porque es incomparable con que tengas un presidente 15 años. El tema es que el partido de Angela Merkel ha tenido mayoría legislativa durante 15 años y el partido designa a Merkel como jefa como primera ministra, como jefa del gobierno. En España, en cambio, no ocurre eso. Ocurrió antes. Felipe González, Aznar, José Luis Zapatero. Y hoy Sánchez está teniendo problemas para el mal gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que el que dirige el gobierno nace del Congreso, de la mayoría en el Congreso. Entonces, la primera ministra de Finlandia debe haber ganado con una mayoría que le permitió ser la primera ministra, pero tienes también el otro lado de la moneda, y es que tienes que ejercer bien el gobierno, porque si no pierdes la mayoría y te dicen gracias. ¿Qué es lo que pasó con el antecesor de la primera ministra finlandesa? Es decir, él ganó como primer ministro en abril de este año y tuvo que dimitir. Le agradecieron los servicios que en diciembre. Le agradecieron en diciembre y después de una semana se vuelve a elegir. Y gana esta persona. Correcto. Uh-huh. Entonces, esto es provechoso para un régimen democrático, para una prosperidad económica, para una estabilidad. Nosotros lo intentamos una vez. Tuvimos un régimen casi parlamentario en el gobierno de Juan de Dios Martínez Mera, primera mitad del siglo pasado. Fue desastroso porque el Congreso tenía que calificar al gabinete del presidente y Velasco Ibarra, con 30 y pico de años, se dio a la tarea de, con su oratoria fogosa, descalificar a todos los miembros del gabinete de Juan de Dios Martínez Vera. Cuando nosotros intentamos un régimen parlamentario fue desastroso. Nosotros estamos también condicionados mucho por nuestro colonialismo, por nuestra geografía. Y nuestros vecinos, además, porque la política regional también tiene que ver con, lo que está sucediendo. Nuestro modelo, en realidad nuestro modelo institucional es un modelo más del corte de la Constitución norteamericana. Exacto. De finales del siglo de finales del siglo XVIII. Entonces no alcanzamos a hacer estos experimentos de regímenes parlamentarios, y cuando lo hicimos, te digo, fue un desastre. Saludos a todos los finlandeses que se están reportando en redes sociales. Contame qué dicen las redes sociales. Sí, yo también soy finlandés porque me encanta el guaro. Beber sol en casa. Yo también soy finlandés porque me encanta el guaro. Me encanta el guaro, así es que, bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Un abrazo por estar con nosotros junto a este programa Vanguardiando. Bueno, hablábamos de que Finlandia es una de las economías más prósperas de Europa,
con unas condiciones climáticas dolorosas y con los problemas que ya hemos... Pero también con una densidad poblacional baja, ¿no? Entonces, cuando hay menos boca, más nos toca. Sí, pero depende, ¿no? Porque hay países con densidad poblacional baja, pero que también tienen graves problemas de corrupción, por ejemplo. Y la corrupción es uno de los temas que también dificulta que las economías se conviertan en economías prósperas. Dicen que Finlandia es uno de los países que potencialmente ha erradicado la corrupción. Claro, ¿quién va a ir a robar en ese frío? No sacan las manos de los bolsillos. Claro, ¿quién va a ir a robar en ese frío? Claro, ¿para qué te robas un carro si tienes que ir solo de noche? Bueno. No, debe ser un país lindo. No, estamos un poco poniéndole humor al tema, pero en realidad... Es que usted está de chico migraña. Yo le iba a poner en el Twitter, usted está chico migraña. Sí, estoy un poco mal genio últimamente. Y eso que no comentamos los comentarios de redes de nuestros amigos. Bueno, no, de ahora todos besos y abrazos, saludos a Gloria Ortega, Priscila Vázquez, Patricio Esteves, está siguiéndonos, Lorena Albán, gracias por estar junto a nosotros. Bueno, hablábamos de el estado de bienestar. Pero antes déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que cambie? ¿Cuál es el matiz? Si aquí el clima baja a menos cero, cambia. No, es un desastre. O sea, el clima a menos cero se te entumecen los dedos. No, y es real, en serio, o sea, es una cosa así. Dime una cosa, ¿qué valor agregado le da el género a la política? Porque al final, digamos que el ADN, la estructura medular del programa de hoy era eso, ¿no? El gobierno, un gobierno de mujeres en Finlandia, dame el valor agregado. No, es que lo que pasa es que ahí estamos tergiversando, estamos pensando en que el hecho de ser mujeres le otorga un valor agregado, cuando las políticas públicas a nivel global han sido discriminatorias para el equilibrio de género. Es decir, no es que ahora porque las mujeres están al mando de un gobierno como el de Finlandia, significa que la economía será próspera. Por eso quería empezar el análisis hablando un poco de historia y decir, bueno, este país desde 1906 permite a las mujeres ser elegidas y votar. ¿Ya? Es uno de los primeros países en el mundo que empieza con la lucha de la equidad de género. ¿Cuál? No significa eso, o sea, en Finlandia, exactamente. Desde 1906. Desde 1906. Ya. Y hay una lucha permanente en Finlandia por llegar a ese equilibrio que no se ha dado totalmente. Pero no significa que si gobiernan mujeres la economía va a ser mejor o peor. Significa que ya hay una igualdad de género para que la ciudadanía pueda elegir sin discriminación, el perfil que más le convenga al país y que se piense en una realidad global, integral. ¿Y cuál es la ideología o la forma de pensar de la primera ministra finlandesa elegida recientemente? Bueno, no hice el deber, te confieso que no hice el deber. Bueno, la primera ministra es interesante, no tiene estudios extraordinarios, es una administradora es que para graduada hacer política, en la universidad. déjame hacerte un matiz, para hacer política no hay que tener 4 PhDs o 5 maestrías. El político debe desarrollar el olfato del sentido común y la capacidad de sentir la necesidad de sus conciudadanos y reaccionar con pragmatismo a esa necesidad. No hay que teorizar mucho. Exacto. Más allá de si es hombre o es mujer. No, más allá de eso. Exacto. Hay un verso de un escritor, de un poeta ecuatoriano, no me acuerdo este dato cuál es, que decía: después de la teoría viene la calma. Ya. La primera ministra finlandesa ha estado en infinidad de cargos, desde ministra de Finanzas, ha estado concejalías en las ciudades principales. Bueno, tiene una carrera política bastante notoria para su corta edad, o sea, que tiene experiencia, la tiene, es un hecho. Y que sus compañeras de gabinete, digamos que de 19 miembros del gabinete, 12 son mujeres, ¿ya? Y la mayoría de ellos están paridad, entre 34 y 32 años. Exacto, pero es una elección. Ahí se rompió la paridad. Pero es una elección. A ver, en el gabinete. No, a ver, a lo que 19, 12 de 19 mujeres. 12 de 19 mujeres. Ajá. ¿Dónde está la paridad? Pero no es la obligatoriedad de la paridad. Porque, a ver, en la historia, a ver, bien, dígame cuántas alcaldesas de Quito, cuántas alcaldesas ha tenido Quito, ninguna. Correcto. ¿No? O sea, si ahorita la pones por nombrar a vicealcaldesa, porque no nos encontramos con el tema de la paridad. No, yo estoy de acuerdo, solo te hago notar. El problema es la política discriminatoria para que haya igualdad
no necesariamente paridad, sino igualdad. En el acceso a la posibilidad de ejercer el poder. A las oportunidades que se tienen, pero imagínate si se llega a eso, también tú me puedes decir, pero es terrible que las primeras ministras que están en este momento a cargo del gobierno de Finlandia tienen entre 34 y 32 años. Entre 34 y 32 años. ¿No? 32 años pensaba tener una banda, o sea, no estaba pensando en política, ni ahora pienso en política, pero... Sí, claro, pero ahí hay un tema. Entonces quiere decir que es un país que va apostando a las propuestas jóvenes. Pero también estás quemando una generación. Apostando a las propuestas jóvenes, pero además con cabeza joven. De acuerdo. Porque nosotros podemos tener muchas autoridades jóvenes con cabeza arcaica. Sí, claro, pero te digo que también estás quemando una generación. Porque llega a la los historia, 34 don Ramiro, años. la historia sabrá decirlo. Si Estás es que quemando, las quemas Ivette, o no. estás quemando una generación. Vamos a ver, después de estás unos quemando meses una generación. No, volveremos a hablar. Sí, claro, pero es que la reflexión que te voy a hacer es la siguiente. Tiene 34 años, ¿sí? Dale 10 años de ejercicio del poder en Finlandia. Un poco estamos proyectando la cosa. Va a tener 44 años. El estándar de vida en Finlandia, no sé cuál sea, ponle 70 y pico, 80 y pico, 81 años. Rarísimo, ¿no? Yo pensaba que era mucho menor. Es claro que los que viven cuentan la historia, pues es así. Entonces, el tema es una apuesta. Ojo, no estoy cuestionando el hecho, porque además yo soy de los que creo que el siglo XXI viene con unas categorías que imponen necesariamente una visión del siglo, y que las generaciones que estamos entre los dos siglos venimos con ese hándicap, esa debilidad. La adaptación a la tecnología, la adaptación a una economía global, la adaptación a estos nuevos procesos democráticos, con paridad, con igualdad, supone que tú tengas una mente con la velocidad de adaptarte. Si no tienes mente con velocidad de adaptarte, sencillamente te vuelves una pieza de museo. Y el reto es cómo reaccionará esa generación a la mitad del siglo, ¿no? A lo mejor ya no la vea, pero será el reto. Puede ser, y puede ser que ya las nuevas autoridades en Finlandia sean gente joven, o sea, que vayan pasando a generaciones constantemente jóvenes, y eso también sería interesante de analizarlo. Pero yo personalmente pienso que es la apuesta por la educación, es decir, mira, que nosotros tenemos muchas autoridades, generalizando un poco, de las cuales en un buen porcentaje, un alto porcentaje, son enemistados totalmente con la tecnología. Ahora, un país que apuesta su economía a las nuevas tecnologías, al diseño, a lo que está en este momento en auge, con autoridades que no conocen o que no se adaptan a las tecnologías, hay un cortocircuito. Con lo cual es absolutamente justificable, diría yo, que tengas autoridades jóvenes que van a la par del camino que va siguiendo el propio país, ¿no? Sí. Y este país se mueve, como te digo, su economía últimamente está basada en la tecnología, ¿no? Tecnología, más de desarrollo de tecnologías de telefonía celular, por ejemplo, que es una de las fuerzas mayores del país. Otro de los temas que yo quería comentarte es esto del estado de bienestar, que a mí siempre me llama la atención porque siempre hablamos del bienestar como que fuera un concepto medio utópico, ¿no? Medio utópico, pero no es tan así. Bueno, hay varios paradigmas que se conocen en ciencias políticas sobre la política social. Entre esas, la primera, que es del siglo pasado, la filantropía privada. Algunas ciudades de nuestro país todavía se manejan a través de la filantropía privada. La precarista o de las leyes de pobres, ¿no es cierto? La liberal residual, que es la de Estados Unidos, que deja de lado a aquellos que no son productivos, ¿no? Y la universalista o institucional, que es a la que se acoge Finlandia. Por un lado, la laborista que es esta política social implementada en Reino Unido, ¿no es cierto?, Inglaterra, y la socialdemócrata, donde están Noruega, Suecia, Finlandia y algunos otros países. Me parece que hasta Canadá también tiene esa línea universalista socialdemócrata, ¿ya? Y esto es interesante porque
tiene varias características, ¿no? Este estado de bienestar, específicamente universalista socialdemócrata, se caracteriza por el grado de acción de la política social, que es esa palabra es difícil para mí, pero desmercantilizar el bienestar social. ¿Ya? Para nosotros es importante el bienestar social mercantilizado. ¿Por qué? Es decir, Explícame eso. usted se enferma, le atropella un carro en la casa y tiene que ir a pagar al Bos Andes un montón de plata para que le curen, ¿no es cierto? Y además que usted tiene que entrar medio atropellado y tiene que entrar no mostrando la cédula, sino la tarjeta de crédito. Bueno. ¿No es cierto? Ok. O usted, digamos que no le pasa a usted, porque no soy tan mala, sino su perrito, Dios no quiera, le atropella un carro, va a la veterinaria y ni siquiera le preguntan el nombre del perro, sino le hacen ya las cuentas de cuánto le va a costar. ¿Ya? Primera regla, cobrar. Cobrar. Segunda regla, no estorbar. Exactamente. Exacto. Entonces, haremos un programa en honor de los que están hablando en el tweet y en el Facebook. Haremos un programa sobre la segunda regla. Patricio Acosta nos dice, en Netflix hay series finlandesas que son muy, muy interesantes. Pero ¿cuál? Claro, no, esto es completando la información. Yo he visto algunas películas finlandesas que son realmente interesantes. Entonces quiere decir que no está mercantilizado ni la salud, ni la educación, ni los servicios. Correcto. ¿Ya? Segundo, la institucionalización de los derechos sociales, ¿no es cierto? Es un nivel de vida socialmente adecuado, así se piensa, y los derechos de servicios y beneficios. O sea, todos tienen derecho al acceso de servicios y beneficios, todos. ¿Cómo se financia eso? Se trabajan, ¿ya? Espéreme, déjeme acabar con las características. Segundo, la legislación, usted que es abogado, cacha más de esto, es de naturaleza solidaria y universalista. O sea, usted tiene derecho o sea, las leyes son para todos en todo sentido, ¿no es cierto? Es decir, construir una sociedad más equitativa al margen de la lógica del mercado, ¿ya? Un Estado, a ver, ¿qué es lo que sucede con el neoliberalismo? El neoliberalismo pelea por un Estado mínimo, ¿ya? Por la desinstitucionalización del Estado. En Finlandia es lo contrario, o sea, es un Estado institucionalizado más fuerte. Y finalmente la política social es una mezcla de keynesiana, Keynes y de recursos humanos, es decir, que impide el desempleo por un lado y que todos los que tengan interés de trabajar tengan acceso al trabajo, tengan la posibilidad de tener, qué maravilla, imagínate, o sea, siempre va a haber trabajo para quien quiera trabajar, ¿ya? Eso, ¿y quién administra Finlandia en términos de política pública? El creador. Dios. Porque eso suena como el paraíso terrenal. Pero es que de ahí viene el tema de los impuestos, o sea, a eso quiero llegar, correcto. No están específicamente vinculados al poder del mercado. ¿Sino a qué? Sino a lo social, o sea, a construir una sociedad equitativa. Es decir, usted tiene una empresa, gana mucho dinero y sus impuestos son mucho más altos que aquellos que tienen menores ingresos. Correcto, porque el impuesto que es redistributivo por naturaleza y el más justo es el impuesto a la renta. Exactamente. Sí, es el impuesto a la renta. Entonces, por eso le decía yo que puedes llegar en un porcentaje hasta el 40%. Pero entonces quiere decir que la riqueza se distribuye de tal modo en que usted no se preocupa ni por salud, ni por educación, ni por el acceso de servicios. Transporte, por ejemplo, o sea, en Europa la conectividad de transporte es maravillosa. Acá usted tiene que ir a empujones en el transporte público porque el transporte público no es público. Voy a hacer una infidencia. Queja de mi amiga Ivette cuando se sube a un Uber. ¿Por qué me subo en el asiento de adelante si no soy amigo del Uber? Vamos a tener que hacer un programa sobre eso. Pues habla de tu altísima capacidad de intolerancia respecto a la movilización. Oye, pero es que la movilización está bien. No soy amiga del Uber. Te robé la frase. Verá, le voy a contar una anécdota. Yo me subo a un Uber y entonces el señor me dice, no, tiene que ir adelante. Entonces le digo, pero es que yo quiero ir atrás, porque yo a usted no le conozco, supóngase que pase algo ahí, ¿cómo me...? Dice, no, lo que pasa es que a mí me pueden afectar. Le digo, ¿y si usted me afecta a mí? Y si a usted le para un policía, ¿qué va a decir? ¿Que es la novia? No, pues. O sea, ¿qué es la hermana? ¿Qué puede decir? Entonces, hay niveles. Entiendo yo que hasta que se legalice y tal, pero es un servicio que finalmente lo paga el ciudadano. Correcto. Yo creo que nuestros oyentes podrán decirlo, pero me parece que es un tema de respeto y de guardar también las distancias entre el servicio, el que otorga el servicio y el usuario. Pero volvamos al tema finlandés. Además que los Uber actualmente están resucios. O sea, antes usted se subía, le daban una agüita, le preguntaban qué música. En los últimos que me he subido, full reggaetón, el carro sucio y bueno.
Pero eso es a donde iba. Finalmente, ¿por qué es el problema? Porque tienes que clandestinizar el servicio. ¿Me explico? O sea, yo te decía, hay personas que buscan empleo y la mayor cantidad de empleo en el Ecuador en este momento es conduzca un Uber. Y resulta que vuelves clandestino el servicio cuando es la única fuente de trabajo que le queda a mucha gente. Entonces, son esas cosas ilógicas que tiene la economía en países como el nuestro y que de pronto se resuelven en países más grandes, en países que tienden a un equilibrio fiscal y a un equilibrio en la prestación del servicio con el costo del servicio, diciéndole, mire, no se preocupe, como tú bien apuntas, no se preocupe del tema de la educación, de la salud, porque de eso se va a responsabilizar el Estado. Al final del día usted preocúpese de trabajar, de generar recursos para usted y para poder financiar toda esta aventura que implica el compartir una sociedad en un momento determinado. 18:51. Ya estamos con un retraso. Vamos a seguir para ir a nuestro último bloque con la canción 3, que es de Pussy Riot, que es una banda rusa, y se llama Smell Like Teen Spirit. Tiene un buen título. Peligrosos, aceite de cocina y detergentes, lacas y pinturas, medicinas caducadas, focos ahorradores y fluorescentes, pilas y baterías. Sepáralos y escoge un lugar en casa donde almacenarlos temporalmente. Asegúrate que se ubiquen fuera del alcance de niños o mascotas. Muchas personas tienen la costumbre de verter por el lavabo el aceite de cocina usado. Seguramente lo hacen porque no conocen que una gota de aceite contamina hasta 1000 litros de agua. Para evitar este problema, te recomendamos almacenar estos aceites en botellas de vidrio con tapa y cerrarlos fuertemente. En nuestra ciudad existen varios lugares donde depositar estos residuos peligrosos. La aplicación Quito a Reciclar permite elegir el residuo en el buscador y navegar en el mapa para encontrar el punto de acopio más cercano a tu ubicación. Cuidar el agua, el aire y la tierra es nuestra responsabilidad. Antes de adquirir un producto, pregúntate, ¿qué es lo que va a pasar con ese elemento cuando ya no me sirva y lo deseche? Reducir, reusar y reciclar son las únicas maneras con las que podemos enfrentar los graves problemas ambientales que son generados por nuestros desechos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, solamente aquí, en Pichincha Universal. ¿Sabías que esta pequeña pila de litio arrojada en la naturaleza contamina 3000 litros de agua? ¿O que este foco ahorrador roto libera partículas de mercurio que son muy peligrosas para los seres vivos? Este tipo de elementos son considerados como residuos peligrosos y deben ser eliminados de una manera cuidadosa. En este capítulo de Nuestra Huella te enseñaremos a identificar a cada uno de estos elementos y cómo deshacernos de ellos de una manera responsable. Aceite de cocina, detergente, lacas de pintura son algunos de los productos que usamos con regularidad. Lastimosamente, cuando estos son desechados en rellenos sanitarios o expuestos al aire libre, son altamente contaminantes. ¿Cómo manejar y desechar estos residuos peligrosos? Antes que nada, debes identificar cuáles son los desechos peligrosos: aceite de cocina y detergentes, lacas y pinturas, medicinas caducadas, focos ahorradores y fluorescentes, pilas y baterías. Sepáralos y escoge un lugar en casa donde almacenarlos temporalmente. Asegúrate que se ubiquen fuera del alcance de niños o mascotas. Muchas personas tienen la costumbre de verter por el lavabo el aceite de cocina usado. Seguramente lo hacen porque no conocen que una gota de aceite contamina hasta 1000 litros de agua. Para evitar este problema, te recomendamos almacenar estos aceites en botellas de vidrio con tapa y cerrarlos fuertemente. En nuestra ciudad existen varios lugares donde depositar estos residuos peligrosos. La aplicación Quito a Reciclar permite elegir el residuo en el buscador y navegar en el mapa para encontrar el punto de acopio más cercano a tu ubicación. Cuidar el agua, el aire y la tierra es nuestra responsabilidad. Antes de adquirir un producto, pregúntate, ¿qué es lo que va a pasar con ese elemento cuando ya no me sirva y lo deseche? Reducir, reusar y reciclar son las únicas maneras con las que podemos enfrentar los graves problemas ambientales que son generados por nuestros desechos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, solamente aquí, en Pichincha Universal.
¿Sabías que esta pequeña pila de litio arrojada en la naturaleza contamina 3.000 litros de agua? ¿O que este foco ahorrador roto libera partículas de mercurio que son muy peligrosas para los seres vivos? Este tipo de elementos son considerados como residuos peligrosos y deben ser eliminados de una manera cuidadosa. En este capítulo de Nuestra Huella te enseñaremos a identificar a cada uno de estos elementos y cómo deshacerlos. Son las 18:56, estamos a punto de terminar el programa. Nos fuimos de labia hablando de los finlandeses, pero doctor Ramiro, quiero su apreciación con respecto al tema de la igualdad de género. Mira, yo soy un militante de la igualdad de género, un convencido absoluto de la igualdad de género. Y creo que el siglo te plantea eso, el siglo te plantea la igualdad. Pero ¿bajo qué perspectiva es un poco el tema, ¿no es cierto? La perspectiva es llegar a un punto en el que ya no te plantees el tema del género. Exacto, ya no deberías estar en estos debates y en alegrarte mundialmente porque una mujer llega a un cargo de esta es la persona humana, es la dinámica de la persona humana, en donde ya la cuestión del género no sea ni siquiera un elemento en el debate. Creo que el siglo caminará hacia eso, a que la persona humana se vaya conceptualizando como tal. Es medio lugar común lo que estoy diciendo, pero frente a la realidad de la discriminación, te plantea esa posibilidad. Porque siempre me gusta ver la cosa en perspectiva, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va a llegar esto? Yo creo que llegará al tema de la personalización del ejercicio de la vida, y no ya de esta dicotomía entre hombres y mujeres, o donde importa el género, o el sexo, simplemente vaya ponderándose mucho lo humano, ¿no? Y creo que más allá de que pudiera o no marcar una diferencia en la política, en la estructura del Estado, sí marca una diferencia positiva en la sociedad. Déjame comprometerme públicamente a tratar de conseguirte, ojo lo que voy a decir, tratar de conseguirte, porque es un libro difícil de conseguir, un libro que se llama Las mujeres de Sendero. En otro programa conversamos de eso. Severísimo. Bueno, finalmente nos alegra mucho, a mí me alegra mucho que se vaya avanzando a ese equilibrio, a esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que sigamos también en esa lucha. O sea, la discriminación es real. Sí, claro. Es latente y es comprobable, además. Entonces sí nos alegra esta nueva ministra Sanna Marin de Finlandia, que tiene 34 años, cuyo gabinete es conformado principalmente por mujeres, pues que siga también como un efecto positivo y una réplica a muchos otros países que todavía les falta mucho por avanzar. Tenemos que despedirnos porque ya se nos fue el tiempo. Un gusto y un placer estar nuevamente contigo, Ramiro. Siempre mi suerte de aprender todos los lunes contigo y estar cerca, mi admiración y compromiso siempre. Primera regla. Cobrar. Segunda regla. No estorbar. Perfecto. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, los creyentes y los no creyentes, astrológicamente mediante, a las 18 horas en Vanguard. Viando. Nos quedamos con un finlandés muy famoso, Jan Sibelius, es un compositor finlandés, con este tema interpretado por One Violin.